asociación civil que trabaja en temas de urbanismo a través de 4 ejes principales o espacios de incidencia, que son los espacios públicos, la vivienda o densificación y diversificación de la ciudad, la participación ciudadana y lo que nos trae hoy aquí, el tema de la movilidad y la accesibilidad, ¿no? Qué tan fácil es movernos en una ciudad para poder acceder a esas oportunidades y poder movernos al trabajo, etc. En CORE trabajamos en ámbitos educativos como un diplomado con la UNAM, trabajamos también en intervenciones físicas como el plan maestro de la Avenida Hidalgo, por ejemplo, y también hacemos investigaciones hacia el futuro, ¿no? Para poder visualizar cómo sería una ciudad para la gente, ¿no? ¿Qué se tendría que cambiar para realmente llegar a ser una ciudad que pone en el centro a las personas y cómo vivimos y sentimos una ciudad? Hoy queríamos hablar de esta investigación y están las personas que llevaron a cabo la investigación sobre realmente cómo sería el transporte gratuito en la Ciudad de México, ¿no? Tomamos la Ciudad de México como un estudio de caso, entendiendo que esto es algo que también se podría llevar a otras ciudades en el país. También sabemos que 70% de nosotras y nosotros nos movemos en transporte público, sin embargo, la mayoría del presupuesto va hacia infraestructura para el vehículo privado. Entonces, también queremos ver cómo vamos equilibrando ese desfaz para pensar en la mayoría y cómo nos estamos moviendo. Otro tema que trajimos en esta investigación y también es un eje transversal en el trabajo de CORE es cómo diseñamos ciudades con una perspectiva de género. Cómo pensemos en las personas mujeres, también las cuidadoras, que sabemos que sus trayectos y sus movimientos dentro de una zona urbana es distinta a hombres, ¿no? De que haces varios viajes más cortos para poder llevar a los hijos, que tú tienes que hacer, ¿no? El mandado. Entonces, ¿cómo pensemos en ciudades y el diseño urbano de ciudades con esa perspectiva de que las mujeres o las personas cuidadoras pueden ver a sus hijos, ¿no? En un parque, pero pueden estar haciendo sus otras tareas? Entonces, creemos que esto es un aporte a esa discusión más amplia, la discusión política, y creemos que esto nos va a abrir un diálogo y un debate sobre cómo es posible el transporte gratuito en la Ciudad de México. Quiero dar la palabra a Blanca del Valle, que es la presidenta del Consejo de CORE, para que nos dé unas palabras de bienvenida y después seguimos con el programa. Gracias, Blanca. Pues bienvenidos todos y todas. Yo nada más quería decirles que una de las partes más importantes que tenemos en CORE es tratar de crear polémicas y estar pensando siempre en cosas diferentes. Entonces, este estudio es justamente para esto, para analizar, para debatir y para poner en el escenario este tipo de propuestas. Si nosotros no estamos analizando diferentes opciones para mejorar las cosas, pues nunca vamos a llegar a una solución. Entonces, me da mucho gusto presentar este estudio y la idea es que lo tomen, lo debatan, lo propongan, busquen en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, para que siga la conversación. Cuando hay conversaciones de este tipo, pues sí puede haber también transformaciones. Gracias. Bueno, voy a dar la palabra a José Antonio Valdivia, que es el director de CORE de Ciudades Vivibles y Amables. Él nos va a dar un poco de contexto de cómo surge esta iniciativa. Y un dato que creemos que es importante poner en la mesa es que el transporte público en la Ciudad de México representa el 49.8%, digamos que el 50% de los viajes realizados en la entidad. Y esto es aproximadamente 8.6 millones de viajes diarios. Entonces, la gente se está moviendo, está participando, y si uno piensa, ¿no? A veces pensamos estas cosas, ¿será posible hacer el transporte gratuito? No somos Suiza, ¿no? No somos Holanda, no se podría.
Pero hay ejemplos internacionales que nos están dando la posibilidad de visualizar, imaginar cómo podría ser algo, y más viendo los datos del transporte público en México. Entonces doy la palabra ahora a José Antonio. Adelante. Muchas gracias, Sara. Y pues sí, como les platicaba tanto Sara como Blanca, como presidenta, la idea de esta investigación es poner este tema en el debate público. ¿Cómo surgió esta investigación? Fue algo muy interesante en el sentido de que un día estábamos platicando Sara y yo, y literal fue así como surgió, con el nombre de la investigación: transporte público gratuito en la Ciudad de México. ¿Será posible? Y ahí fue como empezamos a platicar de, a ver, ¿qué podemos hacer para poder hacer una investigación sobre eso y ver la viabilidad del tema, ¿no? Y así es como empezamos esta investigación. Entonces, lo que hicimos con la investigación fue todo un viaje a través de cómo se financia el transporte público en la Ciudad de México, los diferentes retos y el concepto de gratuidad. Ahorita les van a platicar un poquito más acerca de eso, ya que la gratuidad puede ser parcial, total. También el concepto de tarifa cero, que es muy interesante, porque al final, aunque sean servicios gratuitos, alguien tiene que pagarlo. Entonces, es como canalizar el que el usuario no pague, pero que alguien asuma ese costo. Entonces, hicimos toda esa investigación, nos enfocamos en muchísimos casos en el mundo, muy interesantes, que todos esos vienen en la investigación. Ahorita van a profundizar un poco más, pero son casos desde Latinoamérica, como en Asia, como en Europa, que nos pueden dar y lograr gran información para poder nosotros plantear esta investigación. También nos enfocamos en varias cosas que son fundamentales, que también mencionó Sara, sobre la perspectiva de género y la movilidad de cuidados, ¿no? Porque eso es algo fundamental a la hora de plantear cualquier tema de movilidad, tanto en la ciudad como en cualquier plan o proyecto que se tenga. Así que yo los invito a que consulten esta investigación. Tiene cosas interesantísimas, tiene muchas preguntas que les pueden surgir. Hicimos todo un análisis y al final una propuesta de un decálogo de cómo poderlo hacer. Y lo que queremos nosotros es invitar a que ustedes lo analicen, pero aparte de eso, poder buscar diferentes opciones para poderlo hacer. No necesariamente tiene que ser todo gratuito, podrían ser diferentes mecanismos, pueden ser esos mecanismos desde topar las tarifas, desde poder una cuota mensual en el transporte público que pueda ayudar a disminuir las brechas de todas las personas. Así que lo que queremos es eso, ¿no? Invitarlos a cambiar la perspectiva de cómo vemos el transporte público, buscar soluciones, y por supuesto algo que ahorita van a hacer más énfasis en esos temas es: no se puede hacer de un día a otro, ¿no? Se tiene que hacer a través de un proceso gradual, se tiene que establecer e involucrar a todos los actores, pero de que es posible, y hay experiencias internacionales, especialmente en Latinoamérica, de Brasil, las cuales nos han demostrado que sí se puede hacer este tipo de iniciativas. Así que los invito a que al final de la presentación y que les platiquen un poco más sobre la investigación, hagan todas las preguntas, todas las dudas, todos los cuestionamientos que quieran, son bienvenidos, y la idea es poder construir y poder hablar sobre este tema para poder tener un mejor transporte público en la ciudad de México. Muchísimas gracias. Sí, justo también pensamos en esto porque escuchamos mucho en medios, es que deberíamos aumentar las tarifas, ¿no? Para mejorar los servicios de transporte público. Y eso así de que eso tal vez no es, ¿no?, la vía, sino que tenemos que pensar en esquemas diferentes. Y por eso también es quiénes están pagando más por transportarse y cómo podemos tener un impacto en la justicia social. Ahora vamos a ir con los coautores del estudio. Voy a leer sus semblanzas y después los vamos a invitar. Doy la bienvenida a Víctor Alvarado. Él es ingeniero en transporte. Ha realizado estudios de posgrado en espacio público y movilidad urbana en la UNAM. Recientemente concluyó la maestría en política y gestión energética y ambiental en la Flaxo. Cuenta con experiencia en los sectores públicos, privados y no gubernamentales, donde ha liderado la coordinación de varios documentos e investigaciones que han influido en la política sobre movilidad y transporte urbano, tanto a nivel local como nacional. Víctor colabora también como líder del área de movilidad y agenda climática en la organización El Poder del Consumidor, y es consultor independiente especializado en el desarrollo de estudios de movilidad y transporte, y así como estrategias de comunicación y procesos de políticas públicas. También participa Itzel Hernández, que es coautora del estudio,
Ella tiene mucha experiencia en el fortalecimiento de capacidades y estructuras de gobernanza, en procesos de incidencia de los gobiernos locales en el sistema de gobernanza global y en temas de metodologías de participación ciudadana, agendas globales de planificación urbana e inclusión social. Ella se ha desempeñado como asesora en la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México en 3 administraciones. También ha colaborado con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Visa y Resilient Cities Network, UNESCO y CAF, entre otros. Ella es internacionalista por la Universidad Nacional de México, especializada en acción internacional de los gobiernos locales, tiene una maestría en gestión pública por el CIDE, con una especialidad en espacio público y movilidad urbana en la UNAM. Entonces, como pueden ver, tenemos 2 personas que tenían mucha experiencia para poder llevar a cabo esta investigación. Bienvenida, bienvenido, adelante. Buenos días. Antes que nada quisiera agradecer a CORE por la oportunidad que nos dieron para poder presentar esta publicación. Pues sin duda el tema es un tema que no es nuevo, es una práctica que se ha venido desempeñando desde hace tiempo. Sin embargo, es nuevo en la discusión pública. Entonces, el generar una investigación, el entender cómo se está desarrollando en otras latitudes, el entender cuáles son las implicaciones, cómo se puede implementar en las ciudades, es sin duda muy relevante para pues, abonar a la construcción de ciudades más justas, ciudades más inclusivas y ciudades que busquen beneficiar a la ciudadanía. Entonces, pues en este sentido, la apuesta de CORE de retomar esta conversación, de incluir este tema en la agenda, pero sobre todo poniendo sobre la mesa todos los puntos, todos los pros y los contras que puede tener este tema, pues es una apuesta bastante interesante y pues les invitamos a que puedan consultar la publicación, a que este sirva como un detonante para una conversación más amplia a futuro que nos rete a pensar sobre nuevas formas de impulsar la movilidad en nuestras ciudades. Bueno, pues dicho eso, quisiera mencionar también muy brevemente cómo se realizó esta investigación. Como ya bien mencionaban, esta publicación, además de contar con todo un proceso de análisis documental, de entender cuáles eran las investigaciones desde la academia que se estaban realizando, lo que se buscó también fue encontrar estas experiencias prácticas de las ciudades, entender cómo desde la gestión de las ciudades, especialmente en América Latina, entendiendo que son contextos muy similares, se estaban implementando estas prácticas. Y bueno, además de buscar también, pues ya de manera puntual, cuáles habían sido este tipo de prácticas en las ciudades, lo que también quisimos hacer fue recurrir a una serie de expertos internacionales, a una serie de especialistas que pudieran darnos desde sus diferentes sectores y desde sus perspectivas muy diferentes todas las líneas que fueran posibles para tener la visión más amplia posible de este tema y poder de esta forma pues contar con un conocimiento muy sólido y pudiéramos generar realmente una serie de aportes para orientar esta conversación. Entonces, lo que buscamos también es pues además de ampliar la discusión que pueda existir sobre la gratuidad a partir de abrir el conocimiento a los diferentes modelos que existen, a las diferentes prácticas que se han venido implementando, pues también explorar otros nuevos campos que realmente no se están abordando tanto desde la investigación ni desde la sistematización de las prácticas, que por ejemplo es el tema de cuidados, que es el tema del enfoque de género en la gratuidad del transporte público. Entonces, pues esto también busca ser una punta de lanza para que en futuras investigaciones se pueda generar nueva investigación, se puedan proponer nuevas formas de implementar este tipo de prácticas. Y pues dicho eso, más a grandes rasgos, hablar que cuando pensamos en gratuidad, pues puede pensarse de manera errónea, como en términos absolutos, como que todo el transporte público es gratuito.
Y la realidad es que existen diferentes niveles de implementación de la práctica de la gratuidad del transporte público. Existe el transporte público total, que es aquel que es implementado con un periodo mayor de 12 meses, busca abordar a la mayoría de la población, también busca que este sea implementado en gran parte de la red del sistema. Y por otro lado, pues está a nivel parcial, que se enfoca exclusivamente ya sea a algunas líneas de transporte, a algunas zonas donde es implementado para algunos sectores o incluso por horarios. Esto lo comentamos porque es muy importante para poder entender a partir de esto cómo se podría implementar en las ciudades. No es necesario que el sistema de transporte sea 100% gratuito, sino que se pueden buscar formas para adaptarlo a las necesidades de la ciudad. En este sentido, estos esquemas de gratuidad parcial, pues lo que hacen es que permiten que sean esquemas mucho más flexibles, más adaptables y más fáciles de implementar también. Y esto es importante pues porque, como ya también mencionaban hace un momento, es necesario pensar esto en pasos no inmediatos, sino ir avanzando poco a poco. Es algo que debe implementarse también de forma gradual. Y de esta forma, los esquemas de gratuidad parcial pues, pueden abonar bastante a esta práctica. Por otro lado, pues también es muy importante, al hablar de este tema, también ya lo mencionaban hace un momento, la gratuidad pues nos hace pensar en que desaparecen los costos. Sin embargo, pues en la realidad esto no ocurre. Entonces, en la práctica, el término que se está empleando con mayor amplitud para referirnos a este fenómeno pues es la tarifa cero. Lo que busca reconocer la tarifa cero es que los usuarios ya no van a ver reflejado este costo, pero los costos de operación siguen existiendo. Y estos costos son cubiertos a partir de subvenciones, por ejemplo, del gobierno o a través de la participación de otros actores, como el sector privado, por ejemplo. Entonces, pues también la invitación, cuando busquen también un poco más de información en caso que sea de su interés, pueden encontrar también mayor información al referirse también a tarifa cero. Es muy interesante encontrar también esta otra perspectiva. Y esto nos lleva a también reflexionar sobre cuáles son las motivaciones por las cuales una ciudad buscaría implementar un esquema de gratuidad. Y esto es bastante diverso y esto es también muy atado a la vocación de ciudad, a cuál es la visión que tiene la ciudad y cuál es el contexto que está ocurriendo en ese momento. Entonces, en términos generales, pues hay como algunas líneas muy amplias en materia económica para buscar apoyar la economía local, y eso se dio mucho en la pandemia, cuando bueno, pues ya estaba bastante mermada la economía de las personas. El transporte público ayudó a que no solo generaran ahorros las personas en sus desplazamientos, sino que también pudieran contribuir a la reactivación económica de otras zonas en la ciudad a través de viajes para consumir en zonas donde habitualmente no tenían convivencia por los gastos en los que tenían que incurrir por el transporte público. Entonces, en términos económicos, esa sería una de las motivaciones, por ejemplo. La parte también de mejorar la movilidad, agilizar el tránsito, buscar también generar un cambio modal o incluso, por ejemplo, pasar la tarjeta. A veces, quizá ya lo han visto, hay tarjetas personas que no llevan saldo, entonces retrasan a las personas que están detrás. Y muchas ciudades han adoptado estos esquemas como una forma también de activizar el ingreso a los transportes. Por otro lado, en términos operativos, pues el mantenimiento de todos estos tecnologías para gestión de las tarifas, para de cobro y también para pues evitar la evasión de la tarifa, tienen un costo. Y en ocasiones, para muchas ciudades, el costo es mucho más elevado
de lo que sería en realidad pues permitir el acceso gratuito. Entonces también muchas ciudades han optado por esta alternativa para pues ahorrar estos costos y a la vez están generando otro tipo de beneficios para su población. Y pues ya también finalmente está en temas ambientales, desde luego, para buscar reducir las emisiones. Y aquí es como el punto más interesante, porque si bien uno pensaría que hablar de transporte público gratuito, inmediatamente se genera un cambio moral, las personas bajan de su auto y empiezan a usar el transporte público. En la práctica no ocurre de esta forma. Lo que ocurre es que las personas que usan vehículos, que usan la bicicleta, por ejemplo, tienden a empezar a usar más el transporte público. Y sí, muchas personas bajan del vehículo, pero es importante que esto se tenga con cuidado porque no es solo hablar de transporte público gratuito en términos de medio ambiente para buscar la reducción de emisiones, sino que esto debe ir acompañado de otra serie de políticas que logren reforzar este cambio modal. Entonces, por ejemplo, medidas como, por ejemplo, parquímetros, etcétera, este tipo de medidas complementarias pues realmente abonan a las metas en términos ambientales que busca el transporte público. Y finalmente, el tema social. Pues el transporte público gratuito ha comenzado a consolidarse como una herramienta de justicia social, una herramienta que busca cerrar las brechas de desigualdad que pues históricamente se han ampliado en las ciudades. Como sabemos, muchas personas se desplazan desde las periferias de la ciudad hacia el centro para pues, actividades productivas, etcétera, recreativas. Y bueno, el generar esquemas de transporte público gratuito busca beneficiar en ocasiones a este tipo de poblaciones que pues, están expuestas a condiciones de vulnerabilidad. Entonces, el transporte público gratuito también es una herramienta para la inclusión social. Todas estas motivaciones son elementos que deben ser explorados previamente por una ciudad para entender qué tipo de modelo se tiene que generar en la ciudad. Entonces, dependiendo de la motivación que se tenga, es también el tipo de sistema que se va a generar. Y bueno, esto es interesante también ver que existen tendencias a nivel internacional. O sea, por ejemplo, en Europa y Asia buscan implementar estos sistemas como medidas de reducción de emisiones, como una forma de aportar al medio ambiente. Y por otro lado, en América Latina hemos avanzado hacia estos procesos de construcción social. Entonces, el transporte público gratuito tiene ese enfoque en América Latina. Y por otro lado, en Estados Unidos, bueno, ellos se enfocan mucho más al tema de operación. Entonces, estos elementos son importantes tenerlos en mente, considerarlos para pues, entender qué tipo de modelo podríamos tener, a qué tipo de actividades podríamos aspirar. Y bueno, nada más para mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un caso muy interesante. En Brasil se ha convertido como el centro a nivel internacional del transporte público. Ellos tienen reconocido por la Constitución Nacional que el transporte es un derecho social. Y lo que se busca con el transporte público gratuito pues es atender a este mandato constitucional de contribuir a generar las condiciones para que las personas se puedan desplazar. Y en este sentido, ellos han generado todo un esquema muy interesante de intercambio entre ciudades para entender cómo poder implementar estos modelos. Solo para que se pueda dimensionar la importancia que tiene el tema, en 2013 tuvo lugar un estallido social muy relevante. Iban a realizar el aumento de 20 centavos al transporte público y eso llevó a que la gente protestara.
la gente salió a las calles y paralizó el país, muchas ciudades por unas 2 semanas. Estas protestas lo que tuvieron como repercusión fue una desestabilización de las estructuras políticas locales, pero esto a su vez llevó a desestabilizar el gobierno nacional y a la subsecuente destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff. Entonces, este tema se posicionó de manera muy fuerte en la cultura, en el discurso social. Y entonces hoy lo podemos ver como una de las mayores demandas sociales que se tiene desde la ciudadanía. Y conscientes de la importancia que ha tenido este tema, de la relevancia que tiene en lo social, pues muchas administraciones están buscando retomar esta oportunidad para acercarse a la ciudadanía, para ofrecer mejores condiciones. Entonces, ha tenido lugar un crecimiento muy fuerte de la gratuidad en las ciudades, de la gratuidad de transporte público en las ciudades brasileñas. A partir de 2021 estalló con mucha fuerza y actualmente son 105 ciudades las que están implementando este sistema. Con algunas de ellas con acciones muy particulares, muy interesantes en términos de financiamiento o en términos de la oferta del servicio. Entonces, por ejemplo, la ciudad más grande que está implementando esto es una ciudad de casi 500,000 habitantes, no es una ciudad menor, es una de las ciudades del nordeste más importantes. Y lo que han estado haciendo es encontrar innovaciones. Por ejemplo, un caso muy relevante es una ciudad que se llama Vargem, en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, que lo que ha buscado es involucrar al sector privado para generar este sentimiento de corresponsabilidad, hacer que ellos también sean parte de la generación de mejores condiciones de inclusión. Y generaron un impuesto especial para todos los comercios de la ciudad, y a partir de este impuesto es que se está financiando la gratuidad del transporte público. El transporte público que están ofreciendo no solo son autobuses, que en su mayoría, cuando hablamos de transporte público gratuito, es el transporte al que más se aboca este tipo de modelos, por su esquema de operación, pero lo que están haciendo también en Vargem es ampliarlo para poder abonar también a resultados ambientales. Entonces, tienen un sistema de bicicletas públicas que también está de manera gratuita operando. Entonces, lo que están haciendo es no solo abonar a mejorar las condiciones de desarrollo social, sino también contribuir en términos ambientales a la ciudad. Y bueno, experiencias de este tipo podemos encontrar en muchos países, pero pues por términos de similitudes con los desafíos que enfrentamos, pues resulta mucho más interesante el entender cómo está operando en América Latina, porque ya bien lo mencionaba Sara. Al hablar de experiencias interesantes, generalmente miramos hacia Europa, porque creemos que es ahí donde se está desarrollando como toda esta innovación. Sin embargo, pues en América Latina tenemos muchas experiencias muy interesantes que en la publicación recogemos, y esto como una forma de mostrar que cuando existe también voluntad, cuando existe este interés de generar un diálogo, de detonar una conversación, entonces se pueden buscar también oportunidades innovadoras, encontrar formas que puedan impulsar el desarrollo de este tipo de modelos. Y bueno, hay nada más también darle la palabra a Víctor para que pues hable del contexto de la Ciudad de México. Como mencionaba, pues esta es una oportunidad también de ampliar la discusión hacia temas que no han sido abordados con suficiente fuerza. Y en este caso hablamos del tema de género. Ahí la investigación pues fue un poco más difícil, no hay tanta información, existen prácticas, pero todavía no está tan sistematizado, es un tema que está apenas cobrando fuerza en algunos lugares. Sin embargo, fue súper interesante encontrar que en uno de los contextos más desafiantes en términos institucionales, en términos sociales, pues está desarrollando una de las prácticas que son más interesantes.
y es en India. Es un modelo que se llama Shakti. Shakti en hindi significa fuerza. Y esta práctica lo que busca es empoderar a las mujeres. Existe todavía una estructura patriarcal muy fuerte donde las mujeres tienen dependencia económica total en algunos casos de los hombres, entonces no pueden contar con dinero para realizar sus dinámicas. Y lo que se hizo es que pues este modelo busca aprovechar también que las mujeres son una fuerza dinamizadora de todas las dinámicas productivas de la ciudad, del país, y apoyarlas. ¿Cómo las apoyó? Bueno, con habilitar el transporte público gratuito. Entonces, lo que ha generado esta implementación del transporte público gratuito, del acceso a los autobuses para las mujeres, es que las mujeres pues, pueden desplazarse, pueden emprender negocios, pueden tener actividades recreativas, ha mejorado las condiciones de seguridad y eso también ha reducido a su vez los gastos de seguridad para algunas ciudades, para algunos estados en la India. Entonces, a través de la reducción de estas externalidades que se generaban al no reconocer que las mujeres tienen también la necesidad de moverse, con estos costos también se está cubriendo la implementación del modelo. Y esto ha resultado bien interesante porque en términos de cifras, como para poner un poco en contexto, no es un caso nuevo, es un caso que se viene desarrollando desde 2017, pero uno de los más interesantes es en el estado de Karnataka, es un estado en la India con 60 millones de habitantes, donde casi 30 millones de los habitantes son mujeres. Y este modelo está generando 6 millones de viajes diarios. Entonces, es un modelo que pues está siendo bastante usado por las mujeres, está generando muchos beneficios y a su vez tiene muchos problemas también. Genera algo de descontento social entre los usuarios hombres del transporte público. Esto también ha llevado a algunas situaciones de acoso. La calidad del transporte público pues es baja, pero lo interesante es que al realizar los análisis de percepción, las mujeres pues están bastante contentas. Ellas comentan que esto ha impulsado su empoderamiento, su autonomía, y que son conscientes de todos estos problemas que tiene el transporte, y a pesar de también algunos casos de violencia que puedan suscitarse, ellas prefieren que exista este modelo porque es un beneficio para ellas. Entonces, esto ha llevado a que este modelo se esté expandiendo en las ciudades de India. Esto ha llevado también a que se genere más inversión y que se amplíe también las flotas para realizar una adecuada operación. Y esto pues lo podemos trasladar al caso de Ciudad de México, por ejemplo. Nos lleva a pensar también cómo podríamos mejorar las condiciones de movilidad de las mujeres. Podríamos generar un modelo de gratuidad para que pudiera apoyar a los desplazamientos de las mujeres. Y en este sentido, bueno, pues nuevamente nos remite a pensar que no es necesario que sea en la totalidad la implementación de modelos, sino que se pueden generar modelos parciales. Y por ejemplo, pues aquí lo que se podría hacer es, lo que se tendría que hacer es entender cómo se mueven las mujeres. Y eso nos lleva a reconocer que uno de los fenómenos de la movilidad es la movilidad de cuidado. Es un fenómeno que pues generalmente está excluido de las políticas públicas de planificación, de todos los procesos de planificación, tanto de movilidad como de desarrollo urbano. Y si se hacen este tipo de análisis para entender cómo se están moviendo las mujeres, qué tareas están realizando, pues podemos ver, por ejemplo, que algún 47% de la movilidad de cuidados se está realizando en horarios entre 11 y 12 del día, que se realiza por ejemplo, en vehículos que no son transporte masivo, como peceros,
Y si tenemos esta información, podemos buscar también cómo podríamos, a partir de esto, apoyar a esas mujeres que se están desplazando en estos horarios. Porque es importante entender que no solo es un beneficio para las mujeres, sino que es un beneficio que se traslada también a todas las personas que dependen de sus cuidados. Es un beneficio también que aporta a las dinámicas de la ciudad. Entonces, pues aquí también es para un futuro, es investigación de cómo, es una invitación a investigar cómo articular pues toda esta información que tenemos que generar sobre la movilidad de cuidado con la información con la que contamos de transporte público gratuito. Y dicho eso, disculpo por alargarme. Gracias, Itzel, por dar el contexto. Y precisamente al realizar esta investigación, ya Itzel comentaba de forma amplia todos los alcances que pudiéramos estar abordando con la investigación que el CORE se aventuró a realizar, y como lo decían al inicio, un tanto provocativo, y creo que cae en un momento muy interesante, aprovechando por un lado pues precisamente el momento en el que vimos en periodos de elecciones, para ver de repente ahí la provocación de quién abandera esta propuesta de lograr la gratuidad, no solamente en Ciudad de México, sino quizás en alguna de las otras entidades. ¿Por qué lo menciono? Porque precisamente, si bien el documento se centra en el contexto de Ciudad de México, recordemos que Ciudad de México se convierte en un epicentro de políticas públicas que se pueden replicar en otras entidades. Pero bueno, a grandes rasgos y un tanto resumiendo lo que se ha venido comentando, es que cuando nosotros hablamos de gratuidad en el transporte público, cuando lo ponemos sobre la mesa, de alguna manera estamos orientados a garantizar el derecho a la ciudad, pero no solamente el derecho a la ciudad. Recordemos que en el contexto ya a nivel nacional, pero inclusive Ciudad de México un tanto adelantado, se reconoce el derecho también a la movilidad. Y estos dos derechos, el poderme mover en la ciudad y atender mis necesidades de viaje en lo que puede producir la gratuidad del transporte público, es la equidad social, es atender el rezago social, es de alguna manera ampliar las ofertas de transporte público, termina siendo significativo lo que implica el abordar y atender el tema de gratuidad del transporte público. Ahora, les voy a compartir un dato y retomando bastante de lo que ha dicho Itzel. El caso de Ciudad de México resulta interesante porque solamente el 40% de las personas que utilizamos transporte público tenemos acceso a un sistema de transporte masivo. ¿Y cuál es la relevancia de eso? Es que, bueno, al igual y yo puedo pagar con mi tarjeta, bueno, prácticamente hoy, después de la desaparición del boleto del metro, es como la única alternativa que tenemos. Lo menciono porque ese otro 60% lo podemos hacer ya sea en un micro, en un taxi que puede estar regulado o no, pero a lo que voy es que, de acuerdo al marco regulatorio local, el transporte masivo de Ciudad de México está orientado por decreto y por ley a ofrecer ciertos grados de gratuidad en el transporte público, como por ejemplo sabemos a personas adultas mayores, a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, ya existe de alguna manera gratuidad dentro de la Ciudad de México, pero solamente está beneficiando, por así decirlo, al 40% de la población. Es decir, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, quienes vivimos en Cuautepec, Barrio Alto, quienes vivimos a las periferias de Iztapalapa, Coajimalpa, la única alternativa de transporte público que tenemos es o el microbús, ¿no? Y de repente el RTP que pudiera estar pasando cada 30 minutos, por poner un ejemplo, ahí sí tendríamos gratuidad. Pero lo que termina alimentando, atendiendo las necesidades de viajes, o es el mototaxi, o es el taxi entre comillas pirata, reitero, o el microbús, y no tenemos derecho o acceso a esa gratuidad. Entonces, cuando nosotros estamos proponiendo un mecanismo de gratuidad, y lo vamos a ver más adelante en el decálogo, permite, y una de las prácticas que incluso compartíamos de los contextos internacionales, fue que, dado que el sistema de transporte público no es funcional, el objetivo que se tenía era mejorar las condiciones de transporte público, se hizo gratuito. Entonces, por eso muchos de los ejemplos que estamos compartiendo pueden atender, tengo ahí ruiditos, no sé, pero pueden atender precisamente la problemática del déficit que tiene el transporte público, pero por otro lado también trae un beneficio social a las personas. Logramos reestructurar el transporte público una vez que pongamos sobre la mesa, ¿no?, la discusión de la gratuidad en el transporte público. Entonces, ese es un dato que quería compartir con ustedes, que considero que es relevante tener presente, que solamente el 40% de que utilizamos transporte público
Hoy por hoy, si se decidiera implementar un mecanismo de gratuidad a ampliarlo, solamente sería esa la población beneficiada. Entonces tenemos que generar otros mecanismos que ya han funcionado en otros contextos internacionales para no dejar de lado a la población que solamente cuenta con algún tipo de servicio de transporte público. Otro dato que les quería compartir que deriva de esta investigación y es relevante tener presente porque de alguna manera provoca qué acciones podemos hacer en el contexto de Ciudad de México. Resulta ser que a nivel Ciudad de México el 50%, el 53% de lo que cuesta operar un sistema de transporte público viene de gobierno. Estoy hablando específicamente de RTP, Metrobús, sistema de servicios de transporte público. Bueno, solamente el 53% viene del recurso de gobierno de Ciudad de México, el 40% viene de lo que es la tarifa y solamente el 7% viene de otras fuentes. Pero cuando hablamos de otras fuentes, aquí ya depende de cada sistema de transporte público. Pero lo que quiero subrayar en este 7% es que va del 2 al 5% aproximadamente que viene de la publicidad. Entonces, esto representa un área de oportunidad significativa y de repente una de las prácticas que comentaba Itzel es precisamente qué rol ahora pudiera jugar el sector privado para asignar ese recurso, porque reiteramos, es algo que hemos venido comentando. O sea, no es que sea gratuito, alguien tiene que costear. Pero hoy por hoy solamente el sector privado tiene una participación del 2 al 5% en los sistemas de transporte. Es un área de oportunidad significativa. Evidentemente no se resolvería solamente con publicidad. Hay otros esquemas. Les pongo un ejemplo que cuando hacíamos esta investigación y platicábamos con personal de Metrobús es, los concesionarios de Metrobús, la estación de Metrobús no me corresponde. Lo mío solamente son las unidades. Pero ¿por qué no de repente pensar aventuradamente que las estaciones de Metrobús se generara un piso adicional y generar un esquema de rentas para bodegas, ya estás adquiriendo otro recurso y eso pudiera incrementar esa entrada del 2 al 5%, quizás subir la X. Por poner un ejemplo y una práctica que pudiera ser viable. Otro de los mecanismos que se pudieran generar precisamente es, dado que ya sabemos que la población en ciertas áreas y en diferentes sectores privados vienen del norte, quizás mis sistemas de transporte público como RTP tiene ahí, entre comillas, un déficit de unidades que no tiene operante. O sea, pudiera generar servicios privados para alimentar esas fuentes de empleo y ahí generar algún mecanismo para destinar el recurso para lo que es la tarifa pública que terminamos pagar como personas. Entonces, a lo que quiero llegar es que la gratuidad del transporte público genera, por un lado, la atención de diferentes temas específicos, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado, ya lo mencionaba, atiende también el tema del rezago social. Hoy por hoy, ya lo mencionaba hace rato, el único servicio que tenemos en las periferias es el Metrobús, ¿no? Pero si logramos atender el tema de la gratuidad, lograríamos generar mecanismos para que también este tipo de unidades se sumaran a estar otorgando un servicio de gratuidad. Y lo subrayo porque una de las recomendaciones que nosotros estamos haciendo dentro de esta investigación, que es puntual, son 10, si podemos irnos al decálogo, por favor, que es la última, ya para pasar a preguntas muy puntuales y específicas. Lo primero que tenemos que tener presente es definir un objetivo, ¿no? Por ejemplo, Itzel comentaba, uno de los objetivos en una ciudad era mejorar las condiciones del transporte público. Ese es un objetivo. Pero quizás la Ciudad de México, recordarán, en el 2016 se logró la gratuidad del transporte público por un periodo de contingencia. Esa intervención logró beneficiar a 2 millones de personas obviamente durante el periodo que se dio esta gratuidad en el transporte público. También recordarán, por ejemplo, cuando han suscitado situaciones que no tuvieron que haber ocurrido en los sistemas de transporte público, el servicio de RTP estuvo ofreciendo un servicio de gratuidad. Lo subrayo y lo menciono porque hoy por hoy la Ciudad de México ya tiene esa capacidad hasta cierto punto estructurada y con la oferta que tiene para generar mecanismos. Ahora, hay otro elemento que tenemos que tener presente y de aquí lo mencionamos de alguna manera, involucrar activamente a los sectores en el proceso de planificación. Y lo digo con otro de los puntos que se encuentran, es sumar a todos los actores. Queremos realmente implementar un esquema de gratuidad, no solamente tiene que ser una decisión que viene del gobierno, por así decirlo, porque al final ellos tienen la atribución,
sino que tenemos que sumar al concesionario, ¿no? De entrada, tenemos que sumar al sector privado, porque hoy por hoy tienen un área de oportunidad significativa, pero también tendríamos que sumar a los comerciantes, también tenemos que sumar pues, a alguien que termine de estar representando a los usuarios para saber cuáles son las necesidades. Muchas veces, y por ejemplo aquí Itzel hablaba de la cuestión y de la oportunidad que tienen las mujeres. O sea, hoy por hoy yo les podría decir algo muy práctico, y lo que mencionaba Itzel de los horarios. En temas de movilidad y transporte, hablando específicamente de transporte público, las 11 y las 12 es un horario que se considera de baja demanda. O sea, realmente no es la rentabilidad del servicio en esos horarios. Bueno, si no es, entre comillas, la rentabilidad, lo que representa asignar un recurso para que eso sea gratuito va a beneficiar a las mujeres y realmente no representa un costo significativo para el gobierno, pero sí se traduce en un beneficio directo hacia las mujeres porque en ese momento están atendiendo necesidades principalmente de cuidado. Entonces, aquí la relevancia de involucrar e incluir a diferentes actores en el proceso de la gratuidad. Y bueno, aquí podemos ver, y en el documento están de forma detalladas, pero bueno, un poco lo que se va a centrar un poco en el punto 4, que dice que realizar una evaluación integral para garantizar la sostenibilidad. Una de las recomendaciones es no solamente hablar de gratuidad del transporte público, sino realmente ver cómo va a ser rentable en un corto, en un mediano y en un largo plazo, ¿no? Lo que no es válido es que por sea gratuito sea un servicio de baja calidad, ¿no? Eso no termina funcionando. De hecho, hoy se sabe que inclusive cuando los servicios mejoran en cuanto a la atención de tiempo, en cuanto a la cuestión de seguridad, en cuanto a las cuestiones de comodidad, incluso algunos usuarios quienes tienen ese poder adquisitivo quizás pagan más. Entonces, la idea es que la gratuidad siempre vaya acompañado de un proceso de planificación, de planeación, que permita que el servicio sea rentable en un corto, en un mediano y en un largo plazo. Con eso ya lo estoy vinculando de alguna manera al punto 6, que es asegurar la calidad, la cobertura y la accesibilidad. Hoy por hoy, caso de Ciudad de México, recordemos que hay conectividad en el centro de la ciudad, en el centro urbano, en las periferias casi como tal no existe. Si de repente nos pidieran cuál es la recomendación y por dónde tendríamos que empezar, hoy por hoy tendríamos que empezar a atender las periferias de la Ciudad de México, que eso reitero y voy a estar como yendo y bajando, es realizar ese proceso integral, lo que es la planeación y asegurar la calidad y la cobertura. Y bueno, el tema de los desarrollos innovadores, un poco la provocación de este documento que realiza el CORE es hablar. Ciudades hay bastantes, hay más de 100 ciudades que cuentan ya con mecanismos de gratuidad, pero lo que estamos compartiendo es algo muy puntual que se puede replicar sí en Ciudad de México, pero también en otras entidades del país. O sea, hay algunas similitudes. Por ejemplo, el caso de la India, o sea, resulta ser interesante, pese a toda la infraestructura, en este caso que tiene Ciudad de México, que en la India ya existe un programa de gratuidad tan avanzado y focalizado al tema de mujeres, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Ciudad de México no lo puede hacer? O sea, ahí está la provocación, ahí está la evidencia, ¿no? Y también el hecho de estar mencionando diferentes entidades y diferentes ciudades es precisamente para las autoridades correspondientes. Oye, bueno, tu rol también puede ser acercarte a esas autoridades y preguntarles cómo está funcionando, ¿no? Es un poco la provocación del documento. Y bueno, ya me voy a los últimos puntos, que es promover activamente la inclusión y la justicia social. Esa es la esencia de la gratuidad del transporte público. Y bueno, fortalecer alianzas estratégicas locales e intermunicipales, un poco lo que mencionaba hacia el final. O sea, ver y aprender de las ciudades que ya han estado funcionando y también reconocer qué virtudes tenemos nosotros como ciudad, como país, para poderlas implementar. Entonces, de mi parte sería todo en la generalidad y quedamos abiertos a sus preguntas y respuestas. Si es que, perdón, se le quisiera agregar y complementar algo. Perdón, yo nada más un último punto. Sí me parece súper importante recalcar la necesidad primero de la definición clara de los objetivos que tiene la ciudad con la implementación de un modelo de transporte. Porque probablemente los objetivos que se persigan puede que no sea el modelo de gratuidad la forma más oportuna para llegar. Entonces sería necesario identificar otro tipo de políticas públicas o identificar también de qué forma articular con otras acciones que ya vienen realizándose. Entonces la identificación de objetivos es fundamental para entender qué tipo de gratuidad se requiere. Y por otro lado, el tema del análisis es muy necesario.
el entender todo el contexto, no solo el contexto institucional, no solo hacer los modelos financieros, sino también entender qué otro tipo de externalidades se podrían generar. Porque también la implementación de este tipo de modelos lleva a otras cosas, por ejemplo, el incremento de la demanda, por ejemplo, también puede llevar, como mencionaba en el caso de la India, que ha llevado también a descontentos sociales, a choques entre grupos, etc. Entonces, es necesario tener sobre la mesa todos los puntos para poder realizar una evaluación holística que permita entender qué ocurriría con la implementación de este modelo. Entonces, es algo que tiene que hacerse en conjunto con diversos actores, como ya bien mencionado Víctor, y una vez que ya se tenga esta noción más clara, entonces sí empezar gradualmente a hacer pequeños pilotos para entender qué tipo de ajustes se requieren para avanzar en los objetivos, qué tipo de mejoras se tienen que hacer. Entonces son nada más unas ideas puntuales que quería recalcar. Muchas gracias. Teníamos un video de 3 minutos de alguien que habían entrevistado en Brasil. Sabemos que nos hemos extendido un poco y en realidad lo vamos a poner en redes para que lo puedan ver todas y todos, pero queremos ir a sus preguntas. También quiero señalar que en la investigación, que lo pueden bajar ahí en el código QR, existen, por ejemplo, la tabla 2, donde tiene el porcentaje de aportaciones en el servicio de transporte público gestionado por el gobierno de la Ciudad de México. Ahí algo que se resalta mucho es, por ejemplo, en el Metrobús, el 95.7% del presupuesto del Metrobús está subsidiado por el gobierno. Solo el 3% es por tarifas. Entonces uno tiene que pensar, si quitemos esas tarifas, ¿quién estarían impactando realmente? Los que sí están gastando hasta 20% de su salario en su transporte, porque están ganando el salario mínimo o un salario bastante bajo. Entonces, esa es la población que creemos que podría estar impactada positivamente en un cambio de este tipo con la inclusión de otros actores. Entonces, quería recalcar esa parte porque sí hay tablas muy contundentes dentro de la investigación que creo que ayudan a sostener esta conversación. Edificios de México.